La historia narra un hecho que cuando, luego de la sublevación de Sabaneta del 22 de febrero del 63, son vencidos los revolucionarios en pro de la restauración de la República, y la historia narra de que antes de llegar a Haití se fueron a los almácigos y realizaron lo que se llamó la Convención de los Almácigos. Quisiera que usted nos hablara un poquito de eso. Sí, la Convención de los Almácigos constituyó un pacto, ¿cómo decir?, para tratar de buscarle la parte españolizada de dominicano, tratar de buscar la parte buena de la zona, tratar de perdonar a algunos, pero a cambio de reponer las armas. Pero en ese pacto de los almácigos hubieron muchos patriotas que venían de otras partes de la región, porque no había las comunicaciones de ahora, donde ellos también pactan continuar la guerra. Tanto lo dice Chambur en su libro Historia de la Restauración, como coinciden también con los papeles del general Luperón. A pesar de que el general Luperón dice no estuve ahí porque ya yo había salido corriendo y ya estaba en La Vega con la fuerza que se une incluso el Benito Mussolini. O sea que realmente hubieron parlamentarios del general Ungría a ver si trataban como de perdonar la vida y que eso se quedara así, pero ahí entonces hubo juramentos de honor de continuar hasta la batalla final. O sea que los almácigos, Antigua después Villa Generalísimo, como le llamaron una vez, tienen una parte muy importante por ese agrupamiento de adhesión en defensa de los mejores intereses de la patria. No sé si usted tiene algo que decir o agregar. ¿Algo más? Sí, buenas noches. En general, déjenme felicitarlo por su ponencia, muy clara, muy preclara. La pregunta mía básica está: estamos claros que la anexión se produjo por los tabaqueros de Santiago. Mucha gente no quiere decirlo, pero a raíz del engaño de Buenaventura Báez a los tabaqueros de Santiago, ellos llamaron a Pedro Santana, que estaba en Santó en ese tiempo, y como la capital estaba sitiada y no había progreso, realmente tomó Pedro Santana las riendas de gloria, y lo otro ya es gloria más. Realmente esa guerra, esa batalla de septiembre de Santiago, no tuvo que ver mucho un remordimiento de ellos, porque ellos sabían que realmente esa tensión se produjo producto de que ellos habían llamado a Santana. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es: a veces veo con un cierto tipo de nostalgia que se diga que la guerra de la restauración comenzó el 16 de agosto, cuando todos sabemos que la guerra de la restauración comenzó desde el 2 de mayo, cuando fueron sacrificados Cayetano Hermosén, José Contreras y Ignacio Reyes y muchos más. O sea, hay muchas batallas, hay muchas cosas que se plantearon antes del 16 de agosto. Claro, yo podría decir, o se podría decir en la historia, que a partir del 16 de agosto fue cuando se dio el grito de patria o muerte. Sí, pero la guerra de la restauración, en concebir la restauración, comenzó mucho antes del 16 de agosto. Yo voy de acuerdo con usted. Mire, en lo que respecta al movimiento de 1857, da con el traste del gobierno de Buenaventura Báez cuando afecta la clase burguesa dominante, aunque aquí existía, como decía el profesor Bosch, la media clase burguesa, porque aquí no había un desarrollo para tener un verdadero burgués, sino un pequeño burgués, que es aquel que tiene 3 empleados. No había un desarrollo. Ahora, la clase media burguesa es afectada por la devaluación de la moneda y la falta de importación. Pero eso en 1857. Pero ya para 1863, la clase media burguesa no apoyó a principio, se quedó tranquilo. Lo que pasa es que se vio afectado porque las importaciones bajaron. Pero aquí quien hace la guerra de movimiento, la guerra a muerte, fue la clase de abajo, el campesino. Benito Alonso, que era empleado,
de cuidarle una finca a Santiago Rodríguez y por una malversación de que no puede una cosa, el otro la acusó ante el alcalde Perán de allí, y él llega hasta aquí, no entra a Sabaneta y se queda por las espinas, no entra aquí por el militar. O sea que en 1863 la clase más pudiente se quedaron tranquilitos hasta que vieron que se inclinó la balanza y se montaron en el carro de los vencedores, que no es el caso de Santiago Rodríguez, que tenía su finca, que tenía su pulpería, que tenía su regua de 15 o 20 muros para buscar un recuerdo. Esa es de los pocos que apoyan. Pero esa clase de Santiago, de tabaquero, que no le pesa en su alma, no apoyó. Ahí lo que estaba era Goyito, que es lo que tenía una pulpería. Ahí estaba la clase más baja en el orden económico. Ahora, respecto a la fecha, yo diría que esos son de los grandes secretos que se tragan en la historia. Si usted nota, el apellido mío es Félix, no Paniagua. Mas, sin embargo, a nivel público, me conocen como Paniagua. Entonces, quitarle al dominicano de que ve la verdadera guerra de restauración, a pesar de que del 2 de mayo hubo sangre, el dominicano ha aceptado, historiadores, políticos, biógrafos, patriotas, nacionalistas, como que ese movimiento de ustedes lo vinieron, fue lo que definió la guerra del movimiento y que aglutinó y que motivó. Incluyendo la sangre de Francisco Sánchez del Rosario, porque Sánchez tiene el problema que después de ser trinitario se mete a santanista, y después de ser santanista viene a baecista, después se mete a santanista y termina siendo baecista, que le prepara esa guerrilla con el general José María Cabral y Luna, que estaba casado con la hija del general Buenaventura Báez, con Amelia Báez Andújar, que es la abuela de todos los Vicini y de todos los Bermúdez. Por eso todas las Amelias, las mujeres Vicini y las Bermúdez se llaman Rosamelia o Amelia, porque era la unión del general José María Cabral y Luna con Buenaventura Báez, y de ahí que viene que el hospital de Santiago se llama Marcos Cabral, y Marcos Cabral no era abogado, pero por la gran influencia económica se llama ese hospital, porque él es el hijo del general José María Cabral y nieto de Buenaventura Báez, y se casa con Petronila Bermúdez. O sea, concluyendo, la gente de Santiago, los tabaqueros, no apoyaron, incluyendo José Desiderio Valverde y los Hungría, que estaban al lado de los antipatriotas, sin que le quiten méritos a ellos. Ahora, ya el 16 de agosto, yo quisiera, hasta por región, decir, bueno, porque José María Cabral, que Sánchez, que San Juan, aunque los sanjuaneros tienen un peso específico, que dicen que después de Santiago son ellos, y lo quieren unir con una carretera, sin quitarle mérito al presidente sanjuanero, que él viene siendo el 14º presidente del sur. O sea, los sureños hemos tenido 14 presidentes. Entonces, lamentablemente, ya eso se va a quedar el 16 de agosto. Pudo haber sido el 22 de febrero, pero el pueblo lo asimiló. ¿Por qué? De los grandes secretos que se tragan en la historia. Yo no te sé decir porque me dicen Paniagua y no Félix. Paniagua será más exótico, pero la gente decirle que no es el 16 de agosto, mire, eso es que hay que desbaratar al país, y eso es muy difícil. La otra pregunta. Digo, yo no sé si usted va de acuerdo, porque alguien me dijo en Venezuela que la verdad anda desnuda, mas sin embargo puede consumirlo en fuego. Quiere decir que nadie la posee. Voy por la parte quizá más suave. Vamos, venga el micrófono, por favor, que está con Ricardo ahí. Facilítanos. Ven donde Ricardo, por favor. No, toma, venga, estamos escuchando, por eso te lo estoy diciendo. Ven ahí conmigo, Ricardo. A no ser que ya tú no quieras que se quede. Somos enemigos. Yo voy por la parte más sencilla de la vida, que es lecciones. ¿Qué no ha dejado? Todo ese confort, todas esas guerras, todas esas grandes personas, todos esos caudillos, a la República Dominicana hoy. Digo esto porque tú expuesto bastante bien, maneja bien toda esa zona,
y es muy importante, impresiona, excelente, es muy bueno eso. Pero ¿qué nos queda a nosotros? Habrá otro grupo de jóvenes como los panfleteros. ¿Servirá eso como punta de lanza para entender de que lo que produjo aquel gran desafío y además esa gran dictadura fueron aquellos guerrilleros que le llamaron los gavilleros? ¿Podrá este tipo de lección que tú estás dando a nosotros entender el momento histórico en el que vive nuestra república y lo que debemos nosotros hacer como seres humanos y como dominicanos, y tanto que tú has hablado de sabaneros? ¿Seguiremos nosotros lo que hasta ahora se nos impuesto? Venta, compra, yo voto, tú me compras mi voto. Y ese patriotismo, ¿para qué tanta sangre si hay tanto amor? ¿Para qué tanta intriga si a nosotros nos corresponde ya no todo ese caudillismo, porque son épocas pasadas, sino momento histórico en donde la sociedad del mundo y sobre todo América Latina y el Caribe están siendo la vanguardia de lo que es la revolución del mundo? Venezuela, Cuba y todos los otros países que de una u otra manera han venido dando la cara, derramando su sangre y convirtiéndose quizá en Palestina. O sea, yo hago esto para que entendamos que es hermoso lo que tú estás haciendo y tú en eso no hay que negarle. La verdad que estás preparado para eso. Ahora, yo quisiera que esa preparación tuya, ese gran conocimiento se ha derramado entre todos nosotros para que asumamos una responsabilidad. ¡Carajo! Tenemos que ser patria. Nuestra patria está en el suelo. Y eso que el compañero acaba de decir es eso. Debemos de asumir responsabilidad para ser patria, para convertirnos en hombres y mujeres capaces de dar el salto que tenemos que dar. ¿Qué carajo tanto voto comprado? ¿Qué carajo tantas cosas que están haciendo daño y nos van a seguir haciendo daño? Este es el momento de despertar. Este es el momento de decir, hasta aquí llegó este desastre. Yo creo que está muy acertada la palabra del amigo. ¿Alguien quería? Por favor, ¿quién es usted? Romano Rosa. Solo quiero preguntar, Santiago Rodríguez, ¿dónde murió? ¿Qué significa el cantón? Mañana una persona, catedrático universitario, familia bien por cierto, va a decir frente a un grupo de unos 500 a 600 personas, va a decir que Santiago Rodríguez murió en el cantón, va a tratar de convencerse. ¿Murió en el cantón o murió en Sabaneta? Bueno, miren, hay dos tipos de historia. La historia es con los hechos que hay transformaciones sociales. O sea, si un hecho, por ejemplo, que me caí allí durante ese ejercicio, eso lo supe yo que me caí. Pero cuando hay un hecho que transforma una sociedad, eso se recuerda, entonces eso es historia. Son los hechos que transforman e impactan. Y después de la muerte de Siderio Arias, sí impactó en la sociedad. Y miren cómo ha pasado en 1931 aquí, y la gente sigue ahí por Murano, el señor de la viuda, cerca de la cárcel, metiéndose por piloto, ahí fue que agarraron a Siderio. ¿Por qué? Porque fue un acto que impactó. Entonces, en el año de 1999, yo me fui a Cantón y vi una cruz que, por cierto, son grandes coincidencias, se inauguró en el 1963 por el profesor Bosch. Con ese monumento que está ahí, también lo inauguró el profesor Bosch. No se entienda como una política partidarista que venimos para hacer, esos son hechos históricos que pasaron. Y al profesor Bosch le tocó, acá en el
le tocó la presidencia cuando la restauración cumplía 100 años. Por eso le dio tanta importancia y bajó al cerro de Capotillo, Lomas de David, ese cerro se llama, y el primer monumento que se hizo formal lo hizo el profesor Bosch el 16 de agosto de 1963. Que Trujillo, por cierto, de acuerdo a las memorias de don Julio Álvarez Pino, que le acompañó la misma noche que lo mataron, el mismo día que lo mataron, cuando venían de la aviación, de la base aérea, Trujillo en su baja flotada se paró donde está hoy porque en el parque, cuando usted pasa el puente de Guante, que era puente de Ramírez, y en su baja flotada dice, es que ir preparando ya la comisión para celebrar el centenario de la restauración que viene ahí. Eso está el 30 de mayo, día martes, a las 10 de la mañana, mientras regresaba de la base y lo matan a las 9 de la noche. ¿Me explico? O sea que ya en la mente de él estaba hacer un gran monumento para celebrar el centenario de la restauración, que pensaba que en el 63 iba a vivir, pero le tocó a un hombre liberal y no a Trujillo, la profesora. Volviendo allá, usted cantó, tengo retratado en la cruz, y parece que alguien ha dicho que Santiago Rodríguez podía tener una casa de campo por ahí y que había muerto ahí. Ahora, hay dos tipos de historias: la historia del testimonial y la historia documental. En el año de 1999 yo me fui a ese edificio gubernamental que está al lado del cuartel general de la policía. Me hice amigo de la joven y me permitió las oficinas públicas, todavía estaba ahí. Ahí está el acta de defunción del general Santiago Rodríguez Colón. Ahí es que yo me doy cuenta que su viuda era Josefina Bueno y que tuvo otros hijos con una señora de apellido que vive, por cierto, Diloné, y él no dio el apellido. O sea que Santiago Rodríguez tuvo unos hijos Diloné, que todavía hay descendientes de ellos, con otra señora que no era doña Josefina. El escribano o oficial del Estado Civil de ese entonces era su hijo, Manuel Casimiro Rodríguez Bueno. Manuel Casimiro Rodríguez Bueno, lo pueden buscar ahí y ahí está su acta de. Entonces no especifica, dice falleció en Sabaneta, no especifica en Cantón o en La Joya, porque su casa estuvo ahí donde estaba de Rodolfo Shepard, en ese cosa. Entonces yo le voy a ser sincero, no me atrevo a afirmarle que sí murió ahí. Porque entonces dice en Sabaneta y que había sido enterrado, incluso que ahí está registrado, podemos hacerlo, señor gobernador, cuando guste, que dice hasta el nombre del reverendo padre que autoriza y le hace la exclamación y lo utilice, lo permite que se entierre en la iglesia de San Ignacio. Exacto. Entonces no quiero caer, prefiero decir, mire, yo voy a investigar más antes de decir, sí, murió en Cantón, porque especifica solamente en Sabaneta. Lo de alcalde constitucional, había el síndico que nos Chavarría y el alcalde constitucional. El alcalde constitucional no es porque el alcalde ahora. Lo que pasa es que era elegido constitucionalmente. En la Primera República se lo explica bien. Y se llamaban procuradores síndicos de la Primera República, porque tenían el mando de la policía local. El alcalde constitucional, como dice el presidente constitucional, fue el que fue elegido por la constituyente. Ahora aquí no había el voto directo. Se elegían los diputados y los diputados elegían el presidente, que tuviera más diputados como si fuera un parlamento. Hasta 1854, que entonces ahí se reformó la Constitución y se puso el voto directo. En la primera reforma, 10 años después, y se cambió el color de la bandera y se modificó el escudo. Ahora, concluyendo, yo mismo no me atrevo a decir sí, porque están los testigos
enemigo. Es como que me ve a mí parado así. Bueno, pues el tipo tiene una caja con un hombre alto, pero aparece un zapato mío número 40. Muy difícil un hombre que calce de 39 y 40 mide 6 pies. Sí, pero que yo lo vi alto, pero que tú me viste en un podio, me viste en un caballo. No me pregunten. Ahora, yo sé que el general Santana me da bajito. ¿Por qué? Porque yo tuve la osadía de abrir la tumba de él y ver que el fémur era corto. Vi el general Duvergé y un fémur así, supongo que tenía 6 patas. O sea que prefiero investigar más y no contestar de manera alegre.